Bueno, quiero preguntarles, ¿ustedes tienen alguna actividad favorita que puedan hacer? No sé, deporte, jugar fútbol, de pronto dormir, para los que somos muy dormilones, ¿verdad? Listos. Y hemos vivido que decimos, uy, no, tengo una persona favorita. ¿Quién tiene una persona favorita? ¿Sí? ¿Tienen una persona favorita? Que si esta persona lo invita a una fiesta y esta le invita el mismo día a una fiesta por allá, a unos cumpleaños así, bien bonitos, y es en la misma hora, usted dice, uy, no, me voy a celebrar los cumpleaños de esta, y pues amo también a la otra, pero sí tenemos esos. En muchas áreas de nuestra vida nosotros tenemos privilegios, ¿verdad? Y somos así, ¿verdad? Y vemos, hoy quiero mostrarles por medio de la palabra que el Señor no tiene favoritos. Y lo he titulado de esta manera porque Dios me muestra en esta mañana, en este día que estaba preparando, me decía, yo no tengo favoritos. Y dije a mi pueblo, no tengo favoritos. Para mí, todos son importantes y a todos los amo. Amén. Y yo quiero mostrarles por medio de la palabra 3 acciones de Dios para hacernos entender que Él no hace acepción de personas, que definitivamente Él no tiene favoritos, sí, que todos somos importantes en sus manos. Para eso vamos a ir a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo todo el capítulo 10. Inicialmente lo vamos a leer hasta el versículo 23. Y dice la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 10, 1. No, 10, desde el 1 hasta el 23, la primera parte. ¿Listos? Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio. Él, mirando fijamente y aterrorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió,
no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamaron preguntando por la casa de Simón. Llegaron a la puerta y llamaron preguntando si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión en la visión le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos hermanos de Job. Hasta aquí vamos a ver la primera parte o la primera acción que nos hace para hacernos entender que Él no tiene acepción de personas. Y la primera parte es: Dios nos inquieta. ¿Por qué Dios nos inquieta? Vemos en estos versículos 2 personajes principales. ¿Quiénes eran? Pedro y el centurión, ¿cierto? Primero, el centurión tenía unas características. Primero, el centurión pues era un griego, ¿verdad? Un romano. Centurión significa que milita más de 100 hombres, y es un hombre que sabía que había un Dios, sabía y temía a Dios, o sea, lo amaba. Y algo que él hacía, aunque no conocía de Cristo, era que oraba al Dios vivo, y hacía buenas obras y tenía buen testimonio entre los judíos, ¿verdad? Era simpatizante entre los judíos. También encontramos otro hombre que es Pedro. Pedro, pues conocemos a Pedro, discípulo de Jesús, que tuvo todo su proceso con Jesús, anduvo con Jesús y que entendió la palabra que Dios le había dado. Oraba también todos los días. Dice que oraba al Padre, ¿verdad? Y tanto Pedro como el centurión tuvieron una visión. La visión del centurión fue un ángel, el que le dice: ven, hay un hombre que se llama Pedro, ve y mándalo a llamar. No le dijo vaya usted, dijo mándalo a llamar, tráelo. Grabémonos esa partecita. ¿Listos? Manda a tus hombres y mándalo a traer aquí a tu casa, ¿sí? Y a Pedro le dio una segunda visión, ¿cierto? La primera visión para el centurión, la segunda visión pues se la dio a Pedro, el cual bajaban unos animales. Y pues recordemos que los judíos tenían, por su ley, por la ley del Pentateuco, tenían prohibido comer ciertos animales, ¿sí? Dios lo había dado para que ellos no comieran, para que no se contaminaran, ¿sí? Entonces baja el lienzo y le dice: come de todo lo que hay ahí. Pues si usted sabe que algo está dañado y que puede ser que le haga daño, usted cae y dice: no, pues no voy a comer de eso, ¿cierto? O quién va y se come una comida así como que huele muy fuertecita, ¿no, verdad? Entonces vemos estas 2 características, ¿sí?
Son inquietadas las dos personas porque, bueno, el centurión primero se asusta, ve qué pasó aquí y dice, bueno, voy entonces a mover a ver qué es lo que me quieren decir. Entonces llama a su gente y le dice, por favor, vaya a Jope y me trae a esta persona, pasó esto, por favor, tráigame. ¿Verdad? Pero también Pedro dice, no, pero ¿qué quiere decir esta visión? Si el Señor siempre me ha dicho, en su palabra ha dicho, en el Pentateuco ha dicho que no podemos comer, y ahora dice que coma de esto, entonces ya como, bueno, se está contradiciendo, Dios se contradice. Pero miren la palabra que tiene muy especial, es que dice, no le llames inmundo a lo que ya yo he santificado. Y vemos que son inquietados por esas visiones, ¿sí? Uno desde su lugar se queda en su lugar, el otro desde una terraza y pues dice, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Y vemos que llegan, inmediatamente pasa la visión, llegan las personas del centurión a buscar a Pedro. Y el Espíritu mismo le dice, ve y atiende a las personas que te están buscando porque debes ir por él. La oración que hace el centurión y la oración que hace Pedro, primero son escuchadas, porque eso dice la palabra, ¿verdad? Pero también Dios habla. ¿Y cuántas veces nosotros nos sentamos a orar? Y Señor, muchas gracias por todo lo que me da, y adiós, y no lo dejamos hablar. Y quedamos como un monólogo, siempre les he dicho, donde yo pido cosas, hablo y digo cosas, y no le doy el tiempo a Dios a que me responda. ¿Sí? El centurión en su tiempo de oración permitió que el ángel le hablara, pudo escuchar la voz del ángel, ¿verdad? Pero si el centurión no oraba, pues difícilmente un ángel, Dios iba a enviar un ángel para que le dijera que trajera a Pedro para entender más cosas, ¿cierto? O a quién le duele algo y va al médico y se queda callado y le diagnostican y le dan un buen medicamento. ¿Qué tiene? Nada. Ah, bueno. ¿Cierto? No, usted dice, no, me duele acá, me pasa eso, y entonces, ¿qué puede ser? ¿Verdad? Entonces, el tiempo de oración es muy importante para nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Sin tiempo de oración, pues no vamos a tener ninguna respuesta. Sin tiempo de oración, pues no vamos a tener una comunión con el Padre. O ustedes llegan ante su mamá, ante su papá, o ante su esposa, su esposo, un hijo, y llegan y no le hablan, ¿no? ¿Cierto? Necesitan una comunicación para saber cómo estamos, qué necesitamos, qué queremos, ¿cierto? ¿Qué nos ha pasado? Y pues imagínense usted solo hablando y el otro no le habla nada, es como si estuviera hablando solo, ¿verdad? Entonces no. Lo primero que yo veo en esta conversación es que definitivamente necesitamos tener un tiempo de oración. ¿Cuántas personas como el centurión que saben que hay un Dios, pero no conocen a ese Dios que tú y yo conocemos, ese Dios vivo que realmente puede hacer cosas maravillosas, están pasando por situaciones difíciles y tristezas, amarguras, necesidades físicas, espirituales, ¿verdad? ¿Cuántas personas están afuera esperando una respuesta, ¿verdad? Y ellos lo hacen a su manera, ¿verdad? Porque si tú no conoces de Cristo, puedes llegar a buscar a alguien que no conoces. Ni siquiera te han hablado de, ¿puedes llegar a buscar a alguien que no conoces? No, es difícil, ¿verdad? Y pues esta era una de las cosas que le pasaba al centurión. Dios mueve al centurión y lo inquieta. Dios inquieta, y Dios te está inquietando hoy. ¿A qué? ¿A qué te está inquietando hoy? Dios inquieta al centurión porque él necesitaba más de Dios, él necesitaba de su palabra, él necesitaba aprender, ¿sí? Pero
Pero también vemos la otra parte, que es Pedro el que es inquietado. ¿Quién conoce a Jesús? Pedro. Aquí, ¿quién conoce a Jesús? Diga yo. ¿Quién conoce a Jesús? Entonces, ¿quiénes son los Pedros acá? ¿Verdad? Y Pedro pasa un tiempo de oración con Dios y pasa ese tiempo y necesita, espera que Dios le envíe, empieza a hablar con Dios. Acordémonos que la oración es una comunión, ¿verdad? Y Dios le envía una visión, un éxtasis. Éxtasis, lo estuve buscando y es la palabra éxtasis, quiere decir que hay una unión mística con el Padre, algo especial, donde el cuerpo es como si dejara de funcionar y si usted se fusionara al Espíritu de Dios. Algo exageradamente hermoso, porque experimentas felicidad, experimentas, según lo que leía, experimentas muchas cosas, el cuerpo, el alma experimenta muchas cosas, ¿sí? Pero Pedro no se quedó, vi la visión y bueno, chao, gracias. No, él quedó pensando, ¿qué quiere decir esta visión? ¿Qué quiere decir? Hoy, ¿qué nos quiere decir el Señor con la visión de Pedro? ¿Qué nos está queriendo decir hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere hoy de nosotros? También veo que no solamente tuvo la visión, sino que vino el Espíritu y le dijo: te están buscando, ve con esas personas. Si Dios hoy te dice, te voy a mover, necesitas ir a tal lugar, ¿vas a escuchar? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te estás dejando inquietar por Dios? Entonces, como primera medida, Dios lo que hace es inquietarnos, no dejarnos en ese modo pacífico, en ese modo vivo y existo y ya, no, sino que Dios nos empieza a inquietar, a mover, a desacomodar. ¿Amén? Entonces, hemos visto hasta aquí la primera acción, que es que Dios nos inquieta. Listo. Vamos a ir al versículo 22 y vamos a ver lo que dice la palabra. Desde el 22 hasta el 35. Y dice: al otro día entraron en Cesarea. Cesarea era la ciudad de Cornelio. Y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
La segunda acción es que el Señor nos conduce. El primero, el Señor nos inquieta, y el segundo es que el Señor nos conduce. ¿Pero a qué nos conduce? Vemos que Cornelio es conducido a reunir a sus parientes y a su familia más cercana, a sus parientes y a sus amigos más cercanos. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros acá hacemos eso? ¿Cuántos tienen casas de vida? ¿Y cuántos invitamos a nuestros familiares y a nuestros amigos más cercanos a esa casa de vida? Mire que las casas de vida empezaron en la iglesia primitiva. Se reunían. Y este hombre fue movido, ve y trae a aquellas personas. Recordemos que si son familia de Cornelio y parientes de Cornelio, pues también eran extranjeros, ¿verdad? Entonces la casa estaba llena de extranjeros. Y pues los amigos de Cornelio pues probablemente también eran extranjeros, no eran judíos. Y Pedro les dice, usted sabe, le dice al centurión, usted sabe, porque como el centurión era tan respetado entre los judíos, usted sabe que es abominable que un judío se mezcle con los extranjeros. Para ellos no era correcto. Pero Dios le dice, no le digas a ningún hombre inmundo. ¿Sí? Entonces esto es importante. Cornelio es movido a mover más personas. ¿Cuántos de nosotros nos dejamos mover como Cornelio? ¿Cuántos de nosotros somos como esos Cornelios que hacen que otros que tienen sed vengan? ¿Sí? Dios dio a Cornelio a reunir a esas personas, pero también dio a Pedro a moverse de su lugar. Muchas veces estamos cómodos en un lugar, en la casa. Ay, pero es que para ir a hacer una casa de vida a esta hora, no, y está haciendo frío, y está lloviendo, no, ay, es que traer a una personita acá, a mi casa, ay, no, y no, es que yo no sé cómo hacerlo. Pero Pedro se dejó mover. Pedro, recordemos que hacía no mucho tiempo Dios estaba moviendo la iglesia, y la iglesia primitiva, y pues no hacía mucho tiempo habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? No dice específicamente cuánto tiempo, pero pues en un tiempo relativamente corto, ¿sí? Y Pedro se deja mover. Pedro se deja mover de un lugar cómodo, se deja mover a una ciudad, a otra ciudad, se deja llevar por otras personas, porque el Espíritu le dijo. Pedro no salió corriendo porque le gustó salir corriendo y entonces decidió irse por allá. No, Dios le indicó qué debía hacer. Dios le indicó, ve con esta persona. Nosotros nos dejamos mover por el Espíritu o por la emoción. ¿Cómo nos estamos dejando mover? Siempre que vamos a hacer algo para Dios, permitamos que el Espíritu Santo sea el que nos mueva, el que nos hable, el que nos confirme, ¿verdad? Pero pues debemos tener un tiempo de oración con Dios, un tiempo de relación, porque si no tenemos un tiempo de relación, mi hermano, el Señor no le va a confirmar nada, ¿verdad? Dios no hace cosas por hacerlas. Dios no te mueve el lugar, o te incomoda y te transporta o te cambia de lugar porque sí. Dios te hace movimientos que aún son inesperados y uno queda como que, Señor, ¿qué estás haciendo? Pero es porque Él tiene un propósito.
Era fácil decir Pedro, no, pues ya cojo mi maleta y me voy unos días para allí. No, no era fácil, ¿verdad? Además de que la Biblia dice que Pedro tenía suegra. Si tenía suegra, entonces ¿qué tenía? Esposa, ¿cierto? No, mi amor, ya vengo, voy allí con unos muchachos que me vinieron a buscar. Imagínense esa esposa. Voy allí con unos muchachos que me vinieron a buscar, ya vengo. ¿Cuánto demoras? No sé, pero ya vengo. ¿Era fácil moverse? Pues para muchos, yo diría que no. ¿Verdad? Y si por ahí tenían hijos, ¿era fácil moverse? Pues no, ¿verdad? Pero siempre fue confirmado por el Espíritu Santo de que Pedro se movía. ¿Sí? Pedro no hizo cualquier cosa por salir corriendo de su esposa, no. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él siempre nos moverá. Y si estás en una silla muy cómoda, esas sillas blancas, donde voy a recibir la palabra y me siento y estoy muy cómodo, cuidado mi hermano, porque hoy Dios nos está inquietando, pero también nos va a conducir. Y para conducirnos nos tiene que mover. Y de pronto la silla cómoda, pues ya no deja de ser como tan cómoda, ¿verdad? Algo que me impacta en este versículo, en el versículo 28, son las palabras de Pedro. Y les dijo, 10:21, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre lo llame común o inmundo. A ningún hombre. ¿Cuántos de nosotros muchas veces decimos, ay no, a esa casa de vida yo no voy a dedicar la palabra porque es que ellos ya no tienen remedio? Yo no le voy a predicar a ese hombre de allí en la esquina que está borracho, porque es que está borracho y él ya no tiene remedio, ya se va a condenar. Y decía, no, eso ya no sirve. Pero mire que Dios en su palabra dice, Dios me ha mostrado que a ningún hombre lo llame común o inmundo. Ahí muestra Dios ese amor por las almas. Ahí muestra Dios ese amor por ti, por tu familia, por aquel que está en las drogas, por aquel que ha cometido errores. Ahí está el amor, ahí vemos el amor de Dios. Y Dios nos mueve con ese amor. Dios te debe mover con ese amor. No miremos lo que mira el hombre, porque dice la misma palabra que el hombre mira la estatura, lo hermoso, ¿cierto? Pero Dios mira el corazón. Dios tiene un propósito. ¿A cuántos de nosotros dijeron, eso ya, esa China Patricia ya no tiene remedio? ¿Usted, cristiana? ¿Usted con lo tremenda que era? ¿Usted que hacía esto y esto y esto y esto y esto? Sí, mi hermano. Así lo escogió Dios. Amén. Así lo vio Dios y dijo, no eres inmundo, así para el resto del mundo seas inmundo. No eres inmundo. Yo te he escogido. Amén. Tú eres de los que vas a ser salvo. Yo soy, dice el Señor, el que he visto lo que has pasado. No importa que el resto del mundo sepa las caídas, 1000 caídas que tú tuviste. Hoy te digo, yo soy el que te salvo, dice Cristo. No eres inmundo, pero aquellos a los que tú vas a ir, adivine qué, tampoco son inmundos. ¿Listos? Tampoco son comunes. No pensemos en que yo sí merecía ser salva.
pero el vecino que me hace la vida imposible me merece la condenación. Porque si nos evaluamos, dice la palabra que no había ni uno solo que fuera justo. Quiere decir que hasta el día de hoy ninguno de nosotros somos merecidos como justos, somos vistos como justos, pero ninguno de nosotros, así como nuestra vecina, como aquel que me hizo daño, es común o inmundo. Eso lo decide Dios, no lo decido yo. Por eso para Dios no hay favoritos, por eso para Dios no hay elección preferida, para Dios no hay excepción de personas. Yo no puedo pensar que yo voy a ser la que voy a decidir: Vanessa, tú me caes bien, tú sí eres salva, pero tú no. Y tú, voy a pensar. No, porque esa no es mi función. Mi función es ir como Pedro, escuchar a la voz de Dios y ir como Pedro obedeció a Dios. Amén. Es importante que entendamos esto. Entonces, hemos visto dos acciones. Las dos acciones que Dios hace es: la primera, nos inquieta, y la segunda, nos conduce. Y vamos con la tercera. Vamos a ver qué otras acciones toma Dios. Vamos al versículo 36. Dice: Dios envió mensajes a los hijos de Israel. Empieza Pedro a hablar de lo que Dios pone en su boca, ¿verdad? Anunciando el evangelio de paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que habéis divulgado, lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y de Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él después de la resurrección de los muertos, y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de los vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también los gentiles se derramaba el don del Espíritu de Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Pues acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre de Jesús. Entonces le rogaron que se quedara algunos días. Amén. Amén. Y vemos la tercera acción que Dios hace, y es que Dios respalda. Pedro no sabía, si vamos la historia, Pedro no sabía a qué iba, solamente sabía que iba a hablar, pero como tal no sabía a qué iba a donde Cornelio. Si Cornelio, ¿se acuerdan que al principio les dije que Cornelio no fue hasta donde estaba Pedro, sino que hizo ir a Pedro hasta donde estaba Cornelio?
Si Cornelio hubiera ido hasta donde estaba Pedro, ¿cuántos hubieran recibido el mensaje de Jesucristo? ¿Cuántos recibieron el mensaje de Jesucristo cuando Pedro se mueve? Muchos. Si usted, hoy Dios le está inquietando a ser ese Pedro, hermano, déjese conducir, déjese mover, porque no será uno el que escuche el mensaje, sino que serán muchos los que se agregarán al reino de Dios. Amén. No será solo uno el que va a conocer las maravillas de Dios. Dios permite que Pedro empiece a hablar y Dios permite que él empiece a dar testimonio de Jesús, aquel que no conocían allí en esa ciudad. Cornelio sabía que había un Dios, pero no sabía lo que Dios había hecho con Jesús, su Hijo, ¿verdad? Y empieza Pedro a presentarle ese Jesús de amor, ese Jesús que ha hecho muchas cosas en su vida, en la vida de muchos, porque ahí misma la palabra dice, sanó a muchos y le quitó el oprobio del diablo a muchos, no solamente a uno. ¿Y quién cree que el día de hoy Dios también está sanando? ¿Y quién cree que el día de hoy Dios también está librando a muchos del oprobio del diablo? Dios, luego de mover, de inquietar a Pedro y decirle, ven, no te estoy hablando de la comida, no es que yo quiera que tú cojas y mates y comas, sino que te estoy diciendo que hay vidas, hay almas que necesitan de esa palabra y que tú debes ir, y no por perjuicio propio, ay no, es que yo no me junto con fulanito porque es que él es malo o tiene mala reputación, sino que definitivamente él se deja mover por el Espíritu y va hasta donde los gentiles, y muchos gentiles reciben la palabra de Dios, ¿sí? Y muchos gentiles creen. ¿A partir de qué? De que Pedro empieza a hablar de ese Dios vivo, a ese Cristo que vino a esta tierra, que murió en un madero, que Dios lo levantó al tercer día y que ahora vive y vive para siempre, que sigue haciendo milagros, que sigue obrando, que sigue moviendo a su pueblo, que sigue haciendo que vayan más a ser más hijos de Dios, ¿sí? Que sigue haciendo cosas maravillosas. En el versículo 38 vemos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Algo que nos confirma la palabra es que definitivamente Cristo no anduvo solo, que también estaba con Dios y que era conducido por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero también vemos que Cornelio hace la función y permite que su familia reciba, que sus allegados, que sus conocidos, que sus amigos reciban estas cosas, que entiendan que Jesús es el Salvador. Si Cornelio no invita a su familia y si Cornelio no invita a sus amigos a que vengan a reunirse en esta casa, ¿hubieran escuchado? ¿Hubieran creído? El Espíritu de Dios empieza a regarse por cada uno, y recordemos que nosotros tenemos conciencia de pecado, es porque el Espíritu de Dios lo colocó en nosotros, primeramente, ¿sí? Y que después de eso viene el Espíritu de Dios y empieza a derramarse sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios ha hecho muchas cosas y ha cambiado nuestras vidas. Así pasó en esa iglesia, en esa casa vida. Empezó Pedro a predicar y empieza el Espíritu Santo a hacer la obra y a hacernos dar conciencia del pecado que llevamos dentro, que llevaban dentro, y también nos hace dar conciencia de que hay un Cristo que perdona el pecado.
que vive para perdonar el pecado, que vive para que usted y yo seamos salvos, pero no solamente usted y yo, aquellos que se quedaron en casa, aquellos que no quieren escuchar. Muchos a veces no quieren escuchar, pero solamente necesitan que la semilla llegue. Y Dios es el que hace la obra. Entonces, si usted le está hablando a alguien, no se canse de hablarle. Pero acuérdese, háblele con amor, porque Dios nos muestra amor en su palabra. No hay ustedes, que usted es malo, no. Háblele con el amor que Dios tiene. Dios tiene amor para cada uno de nosotros. Tiene amor para cada uno de los que están afuera, no solamente de los que están acá. ¿Sí? Y nos ha puesto en ese lugar para que nosotros también amemos a esos que están afuera. ¿Cuántos amamos las almas que están afuera perdidas? Y si usted no las ama, pídele a Dios que le coloque ese amor. Pero el propio Dios no solo quiere que nosotros creamos, sino que nosotros nos movamos, que nosotros hagamos la obra y que nosotros abramos nuestra boca. Mi hermano, ninguno de nosotros estábamos preparados al principio para recibir a Cristo, pero el Espíritu Santo fue el que hizo la obra. Muchas veces nos cohibimos de decir, voy a abrir mi boca porque yo no sé. Mi hermano, si usted lee la palabra y tiene un tiempo de comunión con Dios, mi amigo, permita que Dios le muestre qué es lo que usted debe decirle a ese amigo. Por lo menos un versículo usted se debe saber. Háblele con ese versículo. Así sea uno solo. Me contaban un testimonio de una señora que se sabía un versículo. La señora no sabía leer, se aprendió un versículo y evangelizaba a muchos con un solo versículo. ¿Usted cuántos versículos se sabe? ¿Por lo menos se sabe uno? ¿Por lo menos Juan 3:16? Evangelice con ese Juan 3:16. No te quedes solamente, es que yo no sé. No, mi hermano, Dios te va a respaldar. Si tú empiezas a hablar, Dios te va a respaldar porque Dios ya te escogió. Dios te está invitando a hablar y Dios te está conduciendo y te está llevando a quien debes hablarle. Y si se sabe solo un versículo, hágalo con ese versículo. Si usted no sabe versículos, usted es nuevo, pero usted sabe que puede abrir una casa de vida e invitar más, hágalo, porque Dios te está inquietando. Dios no quiere que vengamos acá y salgamos de la misma manera, nos quedemos quietos, recibimos y ya, sino que tomemos acciones sobre lo que estamos haciendo. Dios envía ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación. Pero si no hay Pedros que vayan y lleven ese mensaje de salvación, ¿quién será salvo en el mundo? Si no se hubiera movido Pedro desde Jope hasta Cesarea, ¿en quién? ¿Alguno de nosotros estaríamos acá? ¿Cuántos somos judíos? Ninguno. Quiere decir que no hubiéramos escuchado la palabra de Dios, no hubiéramos escuchado el mensaje de salvación, ¿verdad? Pero gracias a que hubo un Pedro que se dejó mover, se dejó conducir, se dejó inquietar, hoy nosotros estamos aquí. Y muchos Pedros, después de ese Pedro, de ese Simón Pedro, vino muchos Pedros. Y hoy tú y yo estamos aquí. Es porque hubo uno que se dejó mover. O porque hubo un centurión que prestó su casa y dijo, vengan que yo sé que hay algo diferente. Va a haber algo diferente, va a haber algo más para cada uno de nosotros. ¿Cuántos Cornelios están soñando cosas de parte de Dios para que nosotros vayamos a predicarles? ¿Ustedes se han imaginado cuántos Cornelios hay? ¿Cuántos están pasando por necesidades? ¿Cuántos quieren conocer la verdad? Y hoy el reto es, ¿cuántos Pedros hay en este lugar para ir a predicar, enseñar la palabra del Padre a esos Cornelios y a las familias y a los amigos de esos Cornelios? ¿Cuántos Pedros hay aquí en este lugar? ¿Cómo está tu relación con Dios?
Oras todos los días y puedes ser como ese Pedro que se deja mover. Puede ser ese Cornelio que se deja mover, que se deja inquietar, que se deja conducir. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cuántas casas de vida podremos cerrar este año en este lugar? Porque hay más Cornelios y hay más Pedros de lo que imaginamos. Hasta el día de hoy tenemos 9 casas de vida no más, muy pocas. Para todos cuantos somos aquí, solamente en esta reunión. ¿Cuántos Cornelios hay aquí en este lugar? ¿O cuántos conocemos a un Cornelio? ¿Y cuántas casas de vida hay? ¿Cuántos Pedros hay acá? Solo hay 9 Pedros. ¿Cuántos Pedros hay en este lugar? El reino de Dios no solamente necesita que hayan Cornelios, necesita que hayan Pedros, decididos a hacer la obra de Dios, decididos a moverse de ese lugar cómodo, decididos a dejarse conducir. El reino de Dios no necesita muchas personas en una silla. El reino de Dios necesita que hayan muchos Pedros en este lugar para que sean movidos. Si el tiempo de la segunda venida de Cristo es muy pronto, porque eso lo dice la Escritura, y sus promesas se han cumplido, ¿cuántos se van a perder porque no fuimos unos Pedros que nos dejamos morir? ¿Cuántos se van a perder porque definitivamente no fuimos unos Cornelios que abrimos las puertas para que nuestras familias conocieran de ese Dios vivo que usted y yo conocemos? Mi hermano, yo le invito, el reto es que no le tengamos miedo a hacer la obra de Dios. No tengamos miedo a de pronto decir, sí, voy a hacer una casa de vida, sí, voy a hacer voy a prestar mi casa para una casa de vida, voy a ser anfitrión. Ay, mi hermano, es que yo no sé hablar en público, te lo juro que yo tampoco sabía hablar en público. Y no lo hago de la mejor manera, pero trato de decirle a Dios, Señor, muéveme. Y permite, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en mi vida, para que yo pueda abrir mi boca y llevar tu palabra, no las mías. Que yo pueda ir a decirle a Dios, Señor, no sé cómo hacerlo, pero tú, Señor, eres el que llamas, y eres el que preparas, y eres el que enseñas. ¿Cuántos le pueden decir eso a Dios? Ahí en su lugar, dígaselo. Muchos no sabemos hablar, muchos no tenemos esa capacidad de pararnos frente a un público, pero cuando Dios hace la obra, de alguna manera Dios le da fortaleza a este cuerpo para poder hablar. Y se los digo con experiencia. Dios me ha movido a hablar al público cuando no era capaz. Dios me ha movido a hacer cosas para su reino que yo antes decía, no sé cómo hacerlo. Gracias.